¿Sabías que ningún otro texto ha influido tanto en la cultura occidental como la Biblia? Aún sin darnos cuenta, vivimos inmersos en valores, ideas y tradiciones forjadas a lo largo de siglos bajo la influencia bíblica. Desde nociones morales básicas hasta nuestras leyes y celebraciones, el legado de la Biblia y del cristianismo está en todas partes. En este video exploraremos la filosofía de la Biblia, cómo el cristianismo y las escrituras sentaron las bases de la cultura occidental moderna, la importancia de nuestro Señor Jesucristo, tanto el Jesús histórico como la figura religiosa, y los valores del Antiguo Testamento que moldearon nuestra moral. También examinaremos malinterpretaciones famosas de la Biblia, opiniones de grandes filósofos a favor y en contra del cristianismo, sorprendentes coincidencias entre el relato bíblico y la evidencia histórica, incluyendo la historia de Sodoma y Gomorra, la conexión de Abraham con las tres grandes religiones, la persecución de los primeros cristianos en el Imperio Romano y cómo el cristianismo logró convertirse en la fe más extendida del mundo. Prepárate para un viaje profundo y equilibrado por la historia, la fe y la razón, con citas bíblicas, datos históricos y reflexiones filosóficas. Y antes de continuar, si te interesan temas como este, suscríbete al canal y dale like al video, ayuda muchísimo. Cimientos bíblicos de la civilización occidental. Durante casi 2 milenios, la Biblia ha sido un pilar fundamental de la civilización occidental. De hecho, ningún texto ha tenido mayor influencia en la cultura occidental que ella. ¿En qué se nota esto? Por ejemplo, muchos de nuestros principios legales y éticos tienen origen bíblico. Mandatos como no matarás, no robarás, Éxodo 20, se incorporaron en las leyes de numerosas naciones. Y la idea de la dignidad intrínseca de cada ser humano proviene del concepto bíblico de que fuimos creados a imagen de Dios. La Biblia afirma, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Otorgando a cada persona un valor único. Esta noción, desarrollada por el pensamiento cristiano, está en la raíz de la visión occidental de los derechos humanos universales y la igualdad de todos ante la ley. Filósofos cristianos medievales como Tomás de Aquino elaboraron una ley natural basada en la idea de un orden moral dado por Dios, reforzando la noción de que existen derechos fundamentales que ninguna autoridad puede quitar. Además, la influencia bíblica se percibe en nuestras instituciones de caridad, educación y gobierno. La compasión y la justicia social promovidas por el Evangelio inspiraron la creación de los primeros hospitales, universidades y obras de asistencia a los pobres en Europa. Por ejemplo, fueron obispos y monjes cristianos quienes fundaron hospitales en el siglo IV después de Cristo para cuidar de enfermos y necesitados, innovando con una atención integral movida por el amor al prójimo. Igualmente, las primeras universidades medievales nacieron bajo patrocinio de la Iglesia para promover el saber. Valores como la honestidad, la laboriosidad y el respeto a la dignidad humana, todos ellos presentes en la Biblia, moldearon la ética del trabajo y la vida cívica occidentales. En resumen, la Biblia aportó a Occidente una visión del mundo en la que el universo es ordenado y comprensible, idea heredada también del pensamiento griego, y la historia tiene un propósito. El concepto bíblico de logos, razón divina, alentó la confianza en la razón humana para explorar la creación, sentando bases para el pensamiento científico. No es casualidad que muchos científicos pioneros, Copérnico, Newton, etc., fueran creyentes convencidos de que al estudiar la naturaleza estaban conociendo mejor la obra de Dios. Jesucristo, su vida, enseñanzas y legado. Hablar de la filosofía de la Biblia es hablar centralmente de Jesucristo. Su figura es el corazón del cristianismo y el punto de inflexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret, calle 4AC, 30 después de Cristo, fue un rabino judío que predicó en Galilea y Judea durante la dominación del Imperio Romano. La historia nos dice, a través de fuentes tanto cristianas como romanas, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, el procurador romano en Judea, aproximadamente en el año 30 después de Cristo. El historiador romano Tácito, por ejemplo, mencionó la ejecución de Cristo en sus anales, corroborando así este hecho básico de la narrativa bíblica. Sin embargo, para los cristianos Jesús no fue solo un predicador ejecutado injustamente, sino el Hijo de Dios hecho hombre, cuya vida y enseñanzas revelaron la verdad espiritual más profunda. ¿Y cuál es esa verdad? En esencia, el mensaje de Jesucristo se centra en el amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús respondió citando la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Él mismo predicó el amor incluso a los enemigos y el perdón sin límites, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, Mateo 5:44. Su ética radical de la compasión, la humildad, la sinceridad de corazón y el servicio a los demás contrastó con muchos valores de la sociedad romana de su época, basada en el honor, el poder y la venganza. Pero más que solo palabras, Jesús dio ejemplo con su vida. Según los evangelios, anduvo haciendo el bien, sanando enfermos, acercándose a los marginados, leprosos, prostitutas, recaudadores mal vistos y enseñando mediante parábolas llenas de sabiduría. Incluso quienes no comparten la fe cristiana suelen reconocer en Jesús a un gran maestro moral. Su famoso Sermón del Monte, Mateo capítulos 5-7, ha sido comparado con las más altas filosofías éticas de la humanidad, ya que ensalza la misericordia, la pureza de corazón, la paz y la justicia. Frases suyas como por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16, o el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, Juan 8:7, han trascendido lo religioso para integrarse en el acervo cultural general. Ahora bien, existe una distinción frecuente entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es aquel reconstruido por los historiadores con los datos disponibles, un predicador judío apocalíptico que fue ejecutado. El Cristo de la fe es la comprensión teológica de Jesús como el Mesías, el Salvador divino resucitado. ¿Son el mismo? Para los creyentes, sí, Jesús realmente se proclamó Hijo de Dios y probó su divinidad con milagros y, sobre todo, con su resurrección. Para algunos historiadores más escépticos, las afirmaciones sobrenaturales fueron añadidas por sus discípulos. Aquí entra la cuestión filosófica: ¿es razonable creer lo que la Biblia relata de Jesús? Muchos argumentan que sí lo es, dado el impacto y coherencia de su mensaje y la transformación que produjo en sus seguidores. Jesús mismo dejó una afirmación contundente acerca de su identidad espiritual: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Esta declaración, preservada en la Biblia, muestra que él se consideraba la vía de salvación para la humanidad según el cristianismo. Jesucristo, el personaje histórico religioso, es crucial para nuestra cultura. Sus enseñanzas influyeron en filósofos, artistas, reformadores sociales, e inspiraron movimientos como la abolición de la esclavitud, liderada en Inglaterra por cristianos evangélicos en el siglo XIX, que veían incompatible la esclavitud con el Evangelio. Incluso conceptos modernos como los derechos humanos universales se apoyaron en la idea cristiana de que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, es decir, la igualdad esencial de todos ante Dios. En suma, Jesús legó una revolución moral cuya influencia sigue vigente. Su vida ofrece un modelo ético, desde la humildad de nacer en un pesebre hasta el perdón en la cruz, y su mensaje espiritual da sentido a la existencia de millones. Como figura central de la filosofía bíblica, representa la unión de lo humano y lo divino, lo histórico y lo trascendente. Nota: si te está gustando este análisis de la figura de Jesús y su impacto, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like. Así podremos seguir explorando estos temas juntos. El Antiguo Testamento, forjando valores y moral. Mucho antes de Jesús, el Antiguo Testamento de la Biblia ya venía dando forma a la visión moral de Occidente. En sus páginas, que abarcan desde la creación del mundo hasta la historia del pueblo de Israel, encontramos los fundamentos éticos sobre los que luego se apoyaría el cristianismo. ¿Qué valores principales heredamos del Antiguo Testamento? En primer lugar, la noción de un Dios único, personal y justo. El monoteísmo ético hebreo fue una novedad histórica, presentaba a un Dios que no solo era único, sino que exigía conducta recta. Los famosos 10 mandamientos, Éxodo 20, 1-17, resumen esa exigencia: honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, no cometer adulterio, etc. Estas prohibiciones y principios trascendieron la religión y se convirtieron en la base de la moral común en las sociedades judeocristianas. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio son preceptos bíblicos que cualquier persona hoy reconoce como normas éticas universales. Incluso quienes no se consideran religiosos suelen estar de acuerdo con esos valores, lo que demuestra cómo la raíz bíblica se integró en la conciencia moral general. Otro aporte del Antiguo Testamento es la idea de la justicia y la responsabilidad social. Los profetas israelitas denunciaron con valentía la corrupción, la opresión del pobre y la hipocresía religiosa. Frases del profeta Miqueas como: ¿qué pide Jehová de ti?
Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, Miqueas 6:8, muestran un énfasis en la ética social y la humildad personal. Esta insistencia en proteger al huérfano, a la viuda y al extranjero influyó en las leyes posteriores, incluso en legislaciones laicas modernas que propugnan el cuidado de los más vulnerables. La noción de justicia imparcial, ojo por ojo, diente por diente en su contexto original buscaba limitar la venganza desproporcionada y la idea de que la ley está por encima de los reyes. Pensemos en el rey David siendo reprendido por el profeta Natán cuando pecó, son contribuciones hebreas al pensamiento político legal, anticipan el concepto de imperio de la ley. También nuestros valores familiares y comunitarios tienen base en el Antiguo Testamento. La familia monógama, la importancia de educar moralmente a los hijos, la solidaridad tribal que luego se amplía a solidaridad con el prójimo en general, todo eso está en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. El mandato amarás a tu prójimo como a ti mismo aparece primero en Levítico 19:18, mucho antes de que Jesús lo recalcase. De hecho, Jesús y los apóstoles bebían de esa tradición moral judía. San Pablo dirá que toda la ley se resume en amar al prójimo, Romanos 13, 9-10, mostrando la continuidad de valores entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante destacar que, si bien el Antiguo Testamento contiene pasajes difíciles, guerras, castigos duros, normas rituales antiguas, en su conjunto dejó un legado ético progresivo para su época. Por ejemplo, las leyes mosaicas limitaron la venganza privada, establecieron días de descanso, el sábado o sabbat fue precursor de la idea de fin de semana o jornada de descanso laboral. Revolucionaria en sociedades antiguas donde los esclavos trabajaban sin parar, e introdujeron leyes de protección al esclavo y al extranjero muy avanzadas para aquel entonces. Muchas supuestas durezas de la ley antigua en realidad suponían un avance moral comparado con las prácticas de pueblos vecinos. El antiguo pacto también dio al mundo figuras emblemáticas de la fe y la virtud, como Abraham, Moisés, Job, los profetas. Sus historias transmiten valores, la fe inquebrantable de Abraham al confiar en Dios, la valentía de Moisés al enfrentar la tiranía en nombre de la justicia, la paciencia y perseverancia de Job en medio del sufrimiento, o la compasión de José que perdona a sus hermanos. Estos relatos, además de su importancia religiosa, han inspirado innumerables obras de arte, literatura y filosofía moral. En síntesis, el Antiguo Testamento forjó los cimientos morales, monoteísmo ético, decálogo de mandamientos, justicia social, valor de la familia y la comunidad, dignidad humana por ser creación divina. Occidente construyó sobre esos cimientos. Incluso conceptos laicos como la igualdad y la libertad hunden raíces en la creencia bíblica de que todos compartimos un origen común, un mismo creador, imagen de Dios, y por tanto merecemos igual respeto. Sin el Antiguo Testamento, nuestra brújula moral histórica estaría incompleta. Malinterpretaciones de la Biblia a lo largo de la historia. A pesar de la sabiduría y la influencia positiva de la Biblia, no siempre su interpretación fue acertada. A lo largo de la historia ha habido malinterpretaciones famosas de textos bíblicos que llevaron a posturas equivocadas o conflictos con otros saberes, especialmente la ciencia. Un ejemplo clásico es el caso de Galileo Galilei en el siglo XVII. En aquella época, la Iglesia interpretaba de forma literal pasajes como Josué 10:13, donde se dice que el sol se detuvo en medio del cielo durante una batalla. Se tomaba esto como prueba de que el sol giraba alrededor de la Tierra y podía detenerse, lo que apoyaba el modelo geocéntrico. Cuando Galileo defendió el modelo heliocéntrico, la Tierra gira alrededor del sol, algunos teólogos lo acusaron de contradecir la Biblia. ¿Cuál fue el error aquí? Confundir el lenguaje fenomenológico o poético de la escritura con una afirmación científica literal. Galileo, que era creyente, argumentó sabiamente, citando a San Agustín, que la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Es decir, la intención de esos versos bíblicos no era dar una clase de astronomía, sino exaltar un milagro desde la perspectiva humana. Con el tiempo, la Iglesia reconoció este malentendido. En 1992, el Papa Juan Pablo II incluso lo calificó de malentendido mutuo del pasado. Hoy en día, este episodio sirve para mostrar que fe y ciencia no tienen por qué contradecirse, siempre que la fe no se aferre a lecturas literales indebidas de textos antiguos. Otro ejemplo de malinterpretación fue el uso de la Biblia para justificar prácticas inmorales. Por increíble que parezca, durante siglos algunos intentaron justificar la esclavitud citando versículos aislados, como las cartas de San Pablo donde habla de siervos y amos, ignorando el espíritu general liberador del Evangelio.
De igual manera, ha habido lecturas machistas de la Biblia que absolutizaron ciertos roles culturales de la época, pasando por alto la dignidad e igualdad fundamental entre hombre y mujer implícita en que ambos fueron creados a imagen de Dios. En el otro extremo, también se dieron interpretaciones demasiado laxas o convenientes, por ejemplo, quienes en la Edad Media vendían indulgencias alegando fundamentos bíblicos inexistentes, o sectas modernas que toman un versículo fuera de contexto para apoyar cualquier idea extravagante. La Biblia es un texto antiguo y complejo, con poesía, narrativa, ley, proverbios, profecía. Por eso es susceptible de lecturas erróneas si no se considera el contexto literario e histórico. Un caso curioso es cómo algunos creían que la Biblia enseñaba que la Tierra era plana o que era el centro fijo del universo. Se basaban en frases poéticas como los 4 ángulos de la Tierra, en Apocalipsis, o el mundo no se moverá, Salmo 93, 1. Hoy entendemos que esos eran modos de hablar según la perspectiva de entonces, no declaraciones científicas. De hecho, también hay pasajes sorprendentes. En Job 26, 7 se dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada, una imagen asombrosamente acorde con la tierra flotando en el espacio. Y el profeta Isaías mencionó a Dios entronizado sobre el círculo de la tierra, Isaías 40 horas y 22 minutos, expresión que algunos ven como consistente con la redondez terrestre. Estos ejemplos nos enseñan que la Biblia, leída con cuidado, no se opone al verdadero conocimiento, pero cuando se fuerza una interpretación literalista de todo, sí puede haber conflictos aparentes. En resumen, las malinterpretaciones de la Biblia han ocurrido cuando las personas proyectaron sus propias ideas o temores en el texto, en lugar de extraer humildemente su mensaje original. Afortunadamente, la tradición cristiana desarrolló principios de interpretación, hermenéutica, para evitar errores, considerar el género literario, el contexto, la intención del autor sagrado, etc. Gracias a ello, la Iglesia aceptó finalmente hallazgos científicos como el heliocentrismo, reconociendo que la fe bíblica y la ciencia describen realidades complementarias, lo espiritual y lo material, de modos diferentes. Y en el terreno moral, la interpretación equilibrada de la Biblia ha llevado a reformas positivas, defensa de derechos humanos, por ejemplo. Mientras que las lecturas sesgadas fueron corregidas con el tiempo por la propia fuerza de los valores evangélicos genuinos, como la justicia y el amor. Filósofos y la Biblia, voces a favor y en contra. La Biblia y el cristianismo no solo han influido en las masas, sino que han sido objeto de reflexión y crítica por parte de los grandes filósofos de la historia. A lo largo de 2000 años, muchas mentes brillantes se han posicionado ya sea a favor del mensaje bíblico, defendiéndolo como fuente de verdad moral, o en contra, cuestionando sus dogmas o efectos en la sociedad. Veamos algunas de las opiniones más importantes en ambos bandos. Entre los que elogiaron la Biblia, podemos destacar al filósofo ilustrado Immanuel Kant. Pese a que Kant criticó ciertos argumentos religiosos, tenía en alta estima el valor moral de la Biblia. De hecho, resumió su opinión afirmando, la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Y añadía que todo intento de menospreciarla constituye casi un crimen contra la humanidad. Para Kant, la Biblia proporcionaba una base ética universal y una guía para la elevación moral de las personas. Otro pensador, Blaise Pascal, matemático y filósofo francés del siglo XVII, famoso por su apuesta de Pascal, encontró en el cristianismo respuestas profundas al anhelo humano. Sus pensees defienden que solo Dios llena el vacío existencial del hombre y veía en las escrituras una suerte de mapa del corazón humano. Asimismo, filósofos medievales como San Agustín y Santo Tomás de Aquino integraron la filosofía clásica con la teología bíblica, considerando que la razón y la fe son armonizables. Agustín llegó a decir, comprende para creer, cree para comprender, resaltando que la fe bíblica impulsa a buscar entendimiento, no a apagarlo. Y Tomás de Aquino, en su síntesis aristotélico-cristiana, argumentó racionalmente muchos contenidos de la fe. En tiempos más recientes, autores como C.S. Lewis, no un filósofo académico, pero sí un gran pensador cristiano, han defendido la veracidad intelectual del cristianismo y la Biblia en obras como Mero Cristianismo. Por supuesto, ha habido también filósofos muy críticos con la Biblia y el cristianismo. Quizá el más célebre sea Friedrich Nietzsche, el pensador alemán del siglo XIX. Nietzsche veía la moral judeocristiana como una moral de esclavos que, según él, exaltaba valores propios de los débiles, humildad, compasión. En detrimento de la fortaleza y la vida enérgica de los fuertes, llegó a llamar al cristianismo el error más largo de Occidente.
Y afirmó provocativamente, el cristianismo es platonismo para el pueblo, queriendo decir que consideraba a la fe cristiana como una especie de filosofía platónica diluida y decadente para las masas. Su famosa declaración Dios ha muerto expresa la idea de que la creencia en el Dios bíblico había dejado de ser creíble en la modernidad y con ella colapsaban los valores absolutos tradicionales. También Voltaire, figura señera de la Ilustración francesa, fustigó sin piedad a la Iglesia y la Biblia, a las que culpaba de fanatismo. Voltaire, si bien creía en un Dios, era deísta, opinaba que la Biblia estaba llena de supersticiones. Se cuenta que dijo con sarcasmo, después de mi muerte, la Biblia pasará al olvido, nadie la leerá. Irónicamente, pocos años tras su muerte se usó la propia imprenta de Voltaire para editar Biblias, y su predicción de obsolescencia resultó fallida. Otro filósofo crítico fue David Hume, escéptico empirista escocés, quien cuestionó especialmente los milagros bíblicos, alegando que las leyes de la naturaleza conocidas siempre debían primar sobre testimonios antiguos de eventos sobrenaturales poco probables. Bertrand Russell, en el siglo XX, escribió un ensayo famoso titulado ¿Por qué no soy cristiano?, en el que argumentó contra la religión organizada y algunos aspectos de la moral bíblica que le parecían obsoletos o represivos. Russell llegó a la conclusión de que las religiones, incluido el cristianismo, hacían más mal que bien, obstaculizando el pensamiento libre, una postura claramente debatible, pero influyente en el pensamiento secular. ¿Y quién tiene razón, los amigos o los críticos de la Biblia? Probablemente ambas perspectivas aportan algo de verdad. Los admiradores señalan correctamente la riqueza moral y cultural que la Biblia ha brindado, su llamado a la caridad, al perdón, a la esperanza, ha elevado la civilización. Los críticos, por su parte, a veces pusieron el dedo en llagas reales, hubo episodios oscuros de intolerancia religiosa, interpretaciones dogmáticas que frenaron la ciencia, etc., no por la Biblia en sí misma, sino por usos indebidos de ella. En cualquier caso, el debate filosófico en torno a la Biblia ha estimulado a creyentes a profundizar más en su fe con racionalidad, y a no creyentes a reconocer que no se puede entender la filosofía moral de Occidente sin referencia a la Biblia. Incluso filósofos laicos como Jürgen Habermas han reconocido recientemente que conceptos como derechos humanos y democracia se nutrieron de fuentes judeocristianas. En conclusión, la Biblia ha sido y sigue siendo un interlocutor válido en la filosofía. Ha inspirado a algunos de los más altos ideales de la humanidad y ha enfrentado la crítica de agudas inteligencias. Este diálogo continúa, enriqueciendo nuestro entendimiento tanto de la fe como de la condición humana. Coincidencias entre la Biblia y la evidencia histórica. Pasemos ahora a un terreno fascinante, la relación entre los relatos bíblicos y los hallazgos históricos y científicos. Aunque la Biblia es principalmente un texto religioso y no un libro de historia o ciencia moderna, resulta sorprendente cuántas coincidencias y confirmaciones se han encontrado a lo largo de los años. Veamos algunos ejemplos donde la investigación ha corroborado elementos mencionados en las Escrituras. Arqueología bíblica. En los últimos 2 siglos, los arqueólogos han descubierto infinidad de sitios y objetos relacionados con la Biblia. Por ejemplo, durante mucho tiempo algunos escépticos dudaron de la existencia real del rey David, pensando que quizás era un personaje legendario. Pues bien, en 1993 se encontró en Tel Dan, norte de Israel, una estela de piedra del siglo IX a.C. con una inscripción aramea que menciona la casa de David, la dinastía de David. Era la primera evidencia histórica extrabíblica de la existencia de David. Este hallazgo causó revuelo, ya que confirmó que David no era un mito, un rey arameo presumía en esa inscripción de haber derrotado a un rey de la casa de David, refiriéndose al reino de Judá desde entonces. La estela de Tel Dan se considera una prueba sólida de que el rey David fue un personaje histórico real, tal como relata la Biblia. Otro descubrimiento notable fue la ciudad de Nínive, capital del antiguo imperio asirio, cuya destrucción profetizaron Nahum y Sofonías. En el siglo XIX, arqueólogos como Austen Layard desenterraron Nínive en la actual Irak, encontrando los palacios de los reyes asirios mencionados en la Biblia, Sennacherib, por ejemplo. También se confirmó la existencia de los hititas, un pueblo repetidamente citado en el Antiguo Testamento y que muchos historiadores decimonónicos creían ficticio. Las excavaciones a fines del siglo XIX descubrieron la capital hitita, Atusa, en la actual Turquía, y revelaron un gran imperio antes desconocido, reivindicando la exactitud de la Biblia al mencionarlo. Hallazgos como estos han llevado a muchos expertos a afirmar que la arqueología bíblica frecuentemente ha hecho callar a los escépticos, mostrando la precisión de detalles históricos que la Biblia preservó.
Lugares bíblicos identificados. Prácticamente todos los lugares importantes de la Biblia han sido localizados geográficamente. Jericó, por ejemplo, famosa por la historia de las murallas que cayeron en tiempos de Josué, fue excavada a mediados del siglo XX. Se hallaron restos de muros derrumbados y una destrucción antigua. Si bien hay debate sobre la fecha exacta de ese colapso, el sitio arqueológico demuestra que Jericó era una ciudad fortificada cuya muralla sufrió un colapso repentino hace milenios. Cafarnaúm, la aldea donde Jesús vivió de adulto, ha sido excavada revelando una sinagoga del siglo I y lo que se cree fue la casa del apóstol Pedro convertida en iglesia temprana. Pilato, el gobernador que condenó a Jesús, también dejó su huella. En Cesarea Marítima se encontró una inscripción con su nombre y título, confirmando su existencia y cargo tal como narran los evangelios. Y podríamos seguir. El estanque de Betesda en Jerusalén, Juan 5, descubierto bajo las ruinas de la ciudad, la piscina de Siloé, Juan 9, hallada en excavaciones recientes, etc. Descubrimientos científicos anticipados en la Biblia. Más allá de la historia, a los creyentes les gusta señalar ciertas afirmaciones bíblicas que parecen contener conocimientos científicos adelantados a su tiempo. Ya mencionamos uno, la idea en Job de la tierra suspendida sobre la nada en el espacio. Cuando otras culturas antiguas imaginaban la tierra sostenida por elefantes, tortugas o pilares míticos. Otro ejemplo muy citado es el de las corrientes oceánicas. El Salmo 8:8 habla de los senderos del mar. Esto inspiró en el siglo XIX al oceanógrafo Matthew Fontaine Maury a investigar y mapear las corrientes oceánicas, ya que razonó que si la Biblia mencionaba senderos en el mar, debía de haber corrientes definidas. Efectivamente, Maury descubrió la corriente del Golfo y otras, convirtiéndose en el padre de la oceanografía moderna. Él mismo reconoció abiertamente que las escrituras le dieron la pista. Asimismo, las leyes sanitarias de Moisés en Levítico y Números, como aislar a los enfermos contagiosos, cuarentenas, lavarse después de tocar un cadáver, no consumir ciertos animales potencialmente peligrosos, resultaron ser medidas de higiene pública sabias mucho antes de la germinación de la teoría microbiana. Durante siglos, Europa no entendió por qué las plagas se propagaban hasta que en la Edad Media tardía se empezó a recuperar esa idea bíblica de cuarentena. Muchos ven en esto una confirmación de la inspiración de esos preceptos antiguos. Por supuesto, no todos los relatos bíblicos han sido confirmados al detalle, y seguramente nunca tendremos pruebas arqueológicas de eventos milagrosos como la separación del Mar Rojo. Pero la tendencia general es que la evidencia externa suele respaldar, no contradecir, la esencia de muchos relatos bíblicos. Y cuando surge alguna aparente discrepancia, a menudo es cuestión de tiempo y más investigación para aclararla. Un ejemplo, durante un tiempo no se hallaban registros del censo en tiempos de César Augusto que menciona Lucas 2, el que habría llevado a José y María a Belén. Luego se encontró evidencia de que los romanos sí hacían censos periódicos por regiones aproximadamente en esas fechas, y que Quirino, el gobernador mencionado, tuvo un papel administrativo en Siria antes de la fecha oficialmente registrada como gobernador. Esto sugiere que la narración de Lucas no estaba tan descaminada como algunos creían. En definitiva, la Biblia, lejos de ser un compendio de mitos desacreditados, se ve cada vez más como una colección de escritos anclados en la realidad histórica de Oriente Próximo. Los nombres de reyes, ciudades y costumbres que menciona se han ido verificando uno tras otro. Y aunque su propósito principal no es enseñarnos ciencia, en algunos casos sus afirmaciones, en lenguaje precientífico, resultan asombrosamente congruentes con lo que hoy sabemos. Esto maravilla a muchos y al menos invita a reflexionar, ¿no será que hay una razón por la cual este libro ha perdurado y resistido tantas pruebas? La concordancia esencial entre el testimonio bíblico y los hechos comprobados añade peso a su credibilidad. Sodoma y Gomorra, de la Biblia a la arqueología. Dentro de estas coincidencias históricas, merece capítulo aparte la célebre historia de Sodoma y Gomorra, las ciudades bíblicas destruidas por el juicio divino. Por un lado, es un relato moral poderoso, sobre la depravación y el castigo ejemplar, narrado en Génesis 19, y, por otro, durante mucho tiempo su realidad histórica fue motivo de duda. Sin embargo, recientes hallazgos arqueológicos podrían arrojar luz sobre lo que pudo haber ocurrido, haciendo esta historia menos legendaria de lo que se pensaba. Primero recordemos brevemente la historia bíblica. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas en la llanura del Jordán, pero infames por la maldad de sus habitantes. Dios decidió destruirlas por sus pecados, aunque Abraham intercedió por ellas. Finalmente, solo el sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron advertidos para huir.
El texto describe que Yahvé hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas, Génesis 19, 24-25. Es un pasaje dramático, la esposa de Lot se convierte en estatua de sal por voltear la vista atrás, y el humeante cráter destruido queda como ejemplo de juicio. Durante siglos, muchos creyeron que esto era puramente simbólico o un cuento con moraleja, ya que ¿cómo probar algo así? Además, la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra no era segura, más allá de la referencia general de que estaban en la llanura, valle, del Jordán, quizás cerca del Mar Muerto. Ahora entra la arqueología moderna. En los últimos años, un sitio arqueológico llamado Toul el-Hammam, en el Valle del Jordán, en Jordania, ha sido excavado por un equipo internacional dirigido por el Dr. Stephen Collins. ¿Qué tiene de especial? Este lugar presenta indicios de una ciudad de la Edad de Bronce que fue repentinamente destruida por un evento catastrófico de altísima temperatura. Los arqueólogos encontraron cerámica con la superficie fundida en vidrio, techos derretidos y restos humanos calcinados. Todo lo cual sugiere un calor instantáneo muchísimo mayor que el de un incendio convencional tras estudiar la estratigrafía. Estiman que esta destrucción ocurrió alrededor de 1650 a.C. y proponen que la causa pudo ser un estallido en el aire de un meteorito o cometa, similar al evento de Tunguska de 1908 en Siberia. Un estallido así sobre una ciudad podría generar temperaturas de miles de grados, vaporizando edificios y causando una onda explosiva letal. Pues bien, esta descripción encaja de forma sorprendente con lo narrado en la Biblia sobre Sodoma, fuego que cae del cielo y arrasa las ciudades. Collins y su equipo sospechan que Toul el-Hammam podría ser la antigua Sodoma. La ubicación coincide con la región general mencionada, este del Jordán. El periodo de destrucción concuerda con cronologías bíblicas de Abraham/Lot y la naturaleza de la catástrofe. Un fuego súbito desde arriba concuerda con el relato bíblico del castigo divino. Otro dato, después de ese evento, el lugar estuvo abandonado por siglos, como si nadie quisiera reconstruir allí, posiblemente debido a la contaminación del suelo por sales o cenizas. O simplemente por la memoria maldita del sitio, algo que también armoniza con la idea bíblica de que el área quedó arruinada. El hallazgo ha sido publicado en revistas científicas y, aunque no hay unanimidad, algunos arqueólogos piden más evidencia y señalan que confirmar un evento bíblico es complejo, ciertamente ha reabierto el debate. Lo que antes era considerado un mito total, ahora se ve al menos como un recuerdo quizás idealizado de un desastre real. Además de Toul el-Hammam, desde hace décadas se barajaban otros posibles yacimientos para Sodoma y Gomorra en los bordes del Mar Muerto, como Bab Edra y Numeira. Estos sitios también muestran destrucciones repentinas alrededor de 2300 a 2000 AC, aunque en fechas quizá demasiado tempranas respecto a Abraham. La discusión sigue abierta, pero lo notable es que la existencia de ciudades arrasadas en la antigüedad en esa región es un hecho. Incluso la nación de Moab, vecina de Israel, conservaba leyendas de antiguas ciudades malditas. Hoy los geólogos saben que la zona del Mar Muerto está sísmicamente activa. Algunos teorizaron que un terremoto pudo liberar gases inflamables del subsuelo que luego se encendieron, provocando fuego del cielo. Sea cual sea la explicación natural, meteorito, terremoto, encontramos una plausible correspondencia con la forma de destrucción que la Biblia describe para Sodoma y Gomorra. En resumen, Sodoma y Gomorra ya no pertenecen solo al ámbito de lo mítico. La evidencia arqueológica sugiere que hubo una o varias ciudades en el Valle del Jordán aniquiladas de forma repentina y violenta en la antigüedad. Esto no prueba la intervención divina, pero sí valida que la Biblia pudo estar recordando un evento histórico real sobre el cual construyó una lección moral y teológica. Para los creyentes, estas evidencias fortalecen su fe en la veracidad fundamental de las Escrituras. Para los estudiosos en general, es un fascinante caso de cómo la memoria histórica se mezcla con la literatura sagrada. Abraham, el padre de 3 religiones. Volvamos ahora la vista a la figura de Abraham, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, y veamos cómo conecta nada menos que a las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. A Abraham se le suele llamar el padre de la fe porque realmente funge como patriarca común de estas tradiciones, algo único en la historia religiosa de la humanidad. Según la Biblia, Génesis capítulos 12 en adelante, Abraham vivió alrededor de 2000 a.C. en la región de Mesopotamia. Dios lo llamó a dejar su tierra, Ur de Caldea, y viajar a la tierra de Canaán, prometiéndole que sería padre de una gran nación y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Para los judíos, Abraham es literalmente su antepasado, de su hijo Isaac y su nieto Jacob, Israel, descienden las 12 tribus de Israel. Él estableció el pacto de la circuncisión con Dios y es modelo de obediencia. Recordemos la prueba máxima cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo por fe, aunque al final Dios proveyó un carnero en lugar del niño. Esta fidelidad es el cimiento sobre el que se edifica la religión judía, la idea de ser el pueblo escogido por Dios a través de la promesa hecha a Abraham. En el cristianismo, Abraham es igualmente venerado como ejemplo de fe. El Nuevo Testamento lo menciona muchas veces. Por ejemplo, Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras cuando ofreció a Isaac, mostrando que su fe era auténtica, y Pablo recalca que creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia, Romanos 4:3, usando la fe de Abraham como paradigma de la fe salvadora. Opdiario.com. Los cristianos consideran a Abraham padre en sentido espiritual, no es ancestro biológico, a menos que uno sea judío de sangre, pero sí padre de todos los que tienen fe en Dios. Pablo incluso llama a los cristianos hijos de Abraham por la fe, Gálatas 3, 7-9, afirmando que la promesa de bendecir a todas las naciones se cumple en Jesús, descendiente de Abraham según la carne, a través del cual la bendición alcanza a gentiles de todo pueblo. Así, en la visión cristiana, Abraham es el primer creyente modelo, precursor del Evangelio. Jesús aludió a él diciendo, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se alegró, Juan 8:56, implicando que Abraham de algún modo previó la venida del Mesías. Finalmente, en el Islam, Abraham, llamado Ibrahim, tiene un rol central. El Corán lo presenta como un profeta monoteísta ejemplar, que incluso antes de Moisés o Jesús ya adoraba al único Dios verdadero. Para los musulmanes, Abraham es ancestro de los árabes a través de su hijo mayor Ismael. La tradición islámica cuenta que Abraham e Ismael juntos construyeron la Kaaba en la Meca, el santuario más sagrado del Islam, cada año, en la festividad de Eid al-Adha. Los musulmanes conmemoran la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo, aunque en la versión islámica, ese hijo es identificado como Ismael en lugar de Isaac, celebrando su sumisión total a Dios. De hecho, la palabra Islam significa sumisión, y Abraham es visto como el primer musulmán en el sentido de ser plenamente sumiso a la voluntad divina. El Corán lo llama Jalil Aya, amigo íntimo de Dios, y enfatiza que no era judío ni cristiano, sino un buscador primordial de la verdad, modelo para todos los creyentes. La figura de Abraham, por tanto, une a judíos, cristianos y musulmanes en un origen común a tal punto que a estas se les denomina religiones abrahámicas. Esta conexión ha tenido implicaciones históricas interesantes. Por ejemplo, en la Edad Media tanto cristianos como musulmanes reivindicaban ser herederos legítimos de la promesa de Abraham, y curiosamente los cruzados europeos y los sultanes árabes, enemigos en el campo de batalla. Ambos se consideraban hijos de Abraham por fe o sangre respectivamente. En tiempos modernos, esta hermandad abrahámica se emplea en el diálogo interreligioso buscando terrenos comunes. Todos reconocen a Abraham como hombre de fe, hospitalario, recuérdese cómo recibió a los 3 visitantes divinos en Mamre, y padre de pueblos. También es una figura que invita a la unidad. Si proviniéramos de un mismo patriarca, ¿no podríamos convivir con más respeto entre religiones? Ese es el mensaje que muchos líderes actuales tratan de rescatar al invocar a Abraham en eventos de paz. Por supuesto, cada religión interpreta a Abraham a su manera. Los judíos ponen énfasis en la alianza física, circuncisión, linaje de Isaac, los cristianos en la espiritual, fe por encima de la ley. Linaje de Jesús que cumple la promesa, los musulmanes en la sumisión absoluta y la línea de Ismael. Pero en lo esencial, Abraham representa la fe en un Dios único y providente, y la esperanza en las promesas divinas. Su figura milenaria sigue siendo puente y a la vez piedra angular para miles de millones de creyentes hoy.